Vivimos en un mundo de datos. Cada minuto se generan ingentes cantidades de información en todo el mundo. Yo, preparando el programa, me descargaba algunos datos y veía aquí que, por ejemplo, correos electrónicos, en un minuto enviamos más de 159.362.760 correos. Una barbaridad. Pero es que en ese mismo tiempo subimos 50.000 imágenes a Instagram o mandamos cerca de 13 millones de WhatsApp. O sea, increíble. ¿Qué ocurre con toda esa información? ¿Dónde se almacena? ¿Se puede recuperar? ¿Cómo protegemos además esta enorme cantidad de datos? Y sobre todo también, ¿qué impacto tiene esto sobre el medio ambiente? La respuesta quizá la encontramos en los centros de protección de datos, que son como unas enormes infraestructuras físicas, como unas memorias casi, que albergan y protegen y almacenan esta información que generamos. Así que es indudable la utilidad que tienen, pero también tienen, como decíamos, un importante impacto en el entorno. Por ejemplo, para que todos nos hagamos una idea, un solo centro de datos, puede necesitar gastar la misma cantidad de electricidad que abastece a 50.000 hogares, generando también impacto de CO2 y también consumo de recursos como el agua. Por todos estos motivos, a la hora de diseñar de estos centros de datos, no solo tenemos que tener en cuenta que sean prácticos, que sean funcionales, también tenemos que tener en cuenta su impacto ambiental, su durabilidad y también temas de mantenimiento, que entiendo que será fundamental. Para hablar de todo esto, por suerte vamos a contar con 3 invitados que son expertos en la materia. Francisco Porras, que es de la Unidad de Negocio de Data Centers de Merlin Properties. Buenos días. Buenos días, Silvia. Gracias. Muchas gracias. Silvia Cera, que es arquitecta senior en Quark del Grupo Sener. Buenos días. Buenos días. Y tengo aquí a mi lado a Borja Jiménez, que es responsable de negocio de la Unidad de Negocio de Data Centers en SICA. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Yo soy Laura del Pozo, periodista especializada en el sector de la construcción, y muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Desafío SICA 3050, que os recuerdo a vosotros, podéis seguir en plataformas Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast, y ahora también se puede ver en nuestro canal de YouTube. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. O sea, impresionante la cantidad de datos y lo poco consciente muchas veces que somos de que los generamos, de que están ahí, del impacto que puedan tener. A mí me gustaría quizá empezar un poquito porque Francisco nos explicase qué es esto, un centro de protección de datos, porque yo lo he explicado un poco como a grandes rasgos, pero entiendo que no es algo tan básico. Bueno, como bien has dicho, estos datos que has comentado, ¿no?, que son impresionantes, se entienden todavía incluso mejor si te digo que tú al día, aunque no te des cuenta, tienes alrededor de 5.000 iteraciones digitales contra un data center. No te estás dando cuenta. O sea, el data center los llamamos los activos silenciosos, están ahí, tú no lo conoces porque no lo palpas, no lo tocas, ¿no? Es parte de una infraestructura digital, que la infraestructura digital no deja de ser más que una infraestructura que no es digital, es física, pero que da servicio al mundo digital. Es decir, todo el mundo digital, todas estas 5.000 iteraciones que tenemos de media, pues que imagínate, tú ahora mismo tu móvil lo tienes en el bolso, pero alguien está recibiendo datos, pues todo eso, y esos datos, digamos que necesitan un soporte IT, ¿no?, que llamamos, o un soporte de servidores de lo que es el mundo tecnológico, y tienen que estar securizados esos soportes, y además tienen que estar dando funcionamiento 24/7, porque hay muchos servicios digitales que funcionan 24/7. Todos los medios de pago, el 112 y algunos más son servicios ultracríticos y que son muy importantes para el día a día, ¿no? Ya todo el mundo de la domótica y tal. Pues lo que se hace es que se crean unos centros, que le llamamos centros de datos, para ubicar ese tipo de infraestructura IT, y ahí se alojan, ¿no? Entonces, bueno, pues estos centros tienen unas características muy específicas de resiliencia, de lo que llamamos uptime, es decir, no se pueden caer, y tenemos que intentar que estén siempre esos servicios arriba, porque a medida que se van digitalizando más procesos en la sociedad y van entrando más servicios críticos, es más importante que esos datos
y lo que es la infraestructura que está por encima esté totalmente, sea capaz de proteger a estos servicios. ¿Y dónde ubicamos estos centros de datos en España? Y sobre todo, ¿hay suficientes centros de datos? Porque con esta cantidad de información que estamos manejando, me da la sensación de que no. Bueno, ¿dónde se ubican? Pues hay por todos sitios. Tradicionalmente se ubicaban cerca de las grandes ciudades porque en el pasado estos centros de datos empezaron dando servicios sobre todo a empresas de telecomunicaciones y a corporaciones. Hoy en día te diría que el gran público es más consumidor de datos que la empresa, con lo cual los requerimientos de estos centros de datos son tan grandes y necesita muchas veces tanta potencia que es difícil encontrarlo cerca de las grandes ciudades, y entonces lo que están haciendo es que se están yendo a zonas donde buscas unas condiciones óptimas, sobre todo buscando más potencia eléctrica, que lo normal es que sea más fácil encontrarlo en ubicaciones más remotas, cerca de grandes subestaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿hay suficientes? Pues ahora mismo no. Ahora mismo hay una carrera brutal por construir muchísimos centros de datos, porque además, hace un par de años o 3 apareció un gran driver que está revolucionando el sector, que es todo el tema de la inteligencia artificial. Pues lo que está pasando con la inteligencia artificial es que todo lo que a día de hoy tenemos, todo, se está transformando para adaptarse a ser inteligente. Entonces, cualquier software que tú usas ya se está integrando con inteligencia artificial, ¿no? Todo va a tener inteligencia artificial. Entonces, en este reproceso que se está haciendo de todo lo que tú actualmente estás usando, hace falta muchísima capacidad de procesamiento, claro, ¿vale? Y entonces, por eso hay ahora mismo, en estos momentos en el mercado, una fiebre tremenda de construcción de data centers, porque es que no damos abastos. Para que te hagas una idea, cuando tú haces una query a Google, o vas a buscar en Google una cosa, ¿no? Pues como lo has hecho tradicionalmente, con que eso consume una unidad de electricidad. Pues ahora que ya Google te responde un agente de inteligencia artificial, eso consume 10 veces más. Entonces, si todo lo que tú haces a día de hoy lo multiplicas por 10, es que hace como mínimo falta 10 veces más de potencia en data center solo para servir lo que hay. Y no hemos empezado a hablar de nuevos usos y de lo que se está viniendo con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente no, habrá un momento que ya el mercado se estabilice, pero de momento lo que estamos viendo es que hay un exceso de demanda sobre la oferta. Y luego, el problema es que construir un data center no se construye de un día para otro. Se le iba a preguntar a Silvia, ¿cómo se construye un data center? Porque claro, esto no es fácil. Es una responsabilidad enorme en términos de seguridad, en términos de mantenimiento. ¿Cómo se hace? A ver, te empiezo a decir desde la parte que controlo, que me toca más a mí, que soy arquitecta, que es la parte de arquitectura. Es verdad que son unos edificios que tienen unos requerimientos muy específicos. Por ejemplo, tiene mucho equipamiento, con lo cual las cargas estructurales son gigantescas. Hay un fuerte enfoque en toda la seguridad, tanto física de acceso como en seguridad de los datos que en ellos se manejan. Y hay una planificación muy minuciosa de todos los espacios para que sirva todo el trazado de instalaciones, para que la climatización sea lo más óptima y eficiente que puede ser, y poniendo también mucho énfasis en todos los espacios y los medios que son necesarios para el mantenimiento y reemplazo de equipos grandes. Tal y como hemos dicho, estos edificios tienen que funcionar 24/7, con lo cual realmente lo que más limita a nivel funcional es esta necesidad de funcionamiento ininterrumpido. Eso condiciona claramente el tema funcional, pero es verdad que el diseño no es solo la funcionalidad. Quiero decir, si a nosotros nos hablan de un centro de datos, muchas veces se nos vendría a la cabeza una nave industrial en mitad de la nada, en la que no se ve nada y que está llena de servidores. Sí, es un poco lo que ¿sí? Es en la que efectivamente. Sin embargo, depende muchísimo del cliente, de la ubicación. Es decir, nosotros
hemos hecho centros de datos, que son naves, centros de datos de varias plantas, integrados en ciudades, en zonas con vegetación y con vistas muy protegidas, con lo cual la integración de la vegetación ha sido realmente vital en esos proyectos, o incluso rehabilitando edificios singulares. Nuestros proyectos, aparte de funcionales, tienen una imagen cuidada, porque realmente la imagen también es importante a día de hoy. Entonces, muchas veces, aparte de la funcionalidad, tenemos que buscar sistemas constructivos muy específicos para algunos de nuestros proyectos más representativos. Y luego toda la parte de mantenimiento, que es lo que decías, esto no lo puedes parar, esto es 24/7, todo el día conectado, todo el día funcionando, y esto no se para nunca. Me imagino que la parte de yo qué sé, de reponer un equipo, no puedes pararlo, entonces tendréis que tener en cuenta también estos aspectos, ¿no? Sí, exactamente. Todo se diseña para que ante cualquier imprevisto, que puede ser una caída de la red eléctrica, un fallo humano de un operador que hay allí, una operación de mantenimiento de reemplazo de un equipo, no haya que cortar el funcionamiento en ningún momento. Esto a mí me gusta explicarlo de un modo que me parece muy gráfico, que es la regla de los 9. Hasta hace unos años se podía diseñar un data center que funcionase el 99,9% del tiempo. Eso suena bastante bien, ¿no? Suena bastante bien, pero por lo que nos ha contado antes Francisco, me parece a mí que no es muy factible. Pues eso quiere decir que a lo largo del año habría alrededor de 8 horas que podría no funcionar el data center. Eso podría generar problemas con el tráfico aéreo, De seguridad. con datos bancarios. Entonces, el mercado lleva a que vamos uniendo más 9 a ese 99. Por ahora, según el cliente, estamos entre 4 decimales de 9 y 5. Eso quiere decir que trabajamos para que con todos los imprevistos que pueda haber un downtime, que se llama así cuando se corta la energía, de entre pocos minutos y segundos. Entonces, esto, por supuesto, es muy complejo a nivel de instalaciones, pero también afecta a la estructura, a la arquitectura. Por ejemplo, para la impermeabilización es vital. Claro. O sea, en las cubiertas exigimos siempre unos periodos de garantía, tanto de fabricante como de instalador, muy restrictivos, y tienen que ser sistemas de gran calidad, muy fáciles de reparar también. Y, por ejemplo, nosotros siempre que podemos aconsejamos que se incorpore dentro del paquete de cubierta un sistema de detección. ¿Por qué? Porque durante los procesos de mantenimiento del data center, que realmente son muy restrictivos y muy periódicos, se puede detectar cualquier fallo que haya en esa lámina antes de que tan siquiera sea realmente una filtración dentro del edificio. Prevenir antes que curar, básicamente. Exacto. Borja, siempre te he aludido. Hablábamos de materiales. Totalmente. Imagínate que ahora, después de lo que han dicho ellos, llego yo y digo que tenemos una solución de andar por casa y algo muy básico que funciona para casi cualquier edificio y demás, ¿no? Pues no se lo creería nadie. Bueno, en hilo con lo que han comentado ellos, ¿no? SICA lo que intenta es aportar las soluciones que durante décadas han dado una máxima durabilidad, implementarlas dentro de un edificio pues, de funcionamiento crítico como es el que han descrito ellos dos, ¿no? Si el podcast no hubiera empezado diciendo que esto va de data centers y ellos hubieran descrito todo lo que han dicho y ahora yo dijera sin saber de lo que hablamos cualquier otra cosa, diría este tío no sabe de lo que está hablando. Entonces, si para ellos es un edificio crítico, si para ellos es un proyecto que les exige el máximo, pues para nosotros también, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos con los data centers, hubo un momento en el que nos tuvimos que sentar y decir, oye, ¿qué soluciones son las que cumplen con la demanda que hay ahí? ¿Esa demanda cuál es? Pues la que una propiedad requiere para decidir invertir ahí, la que un equipo de arquitectura e ingeniería tiene que cumplir por normativa nacional e internacional, porque igual que está aquí en España, pero tiene capacidad para hacer proyectos donde sea. Merlin están aquí, pero invierten donde sea. Entonces nosotros no podemos estar dentro de un cajón de normativa española, sino que tenemos que tener un abanico de cumplimiento de casi cualquier cosa que llegue a la mesa de los que estamos en SICA, ¿no? Entonces con eso, que evidentemente fue un reto, hubo que apostar por algo y decir, oye, pues hay que poner encima de la mesa una tecnología que permita cumplir con todo eso, cumplir con que el mantenimiento sea sencillo, cumplir con que una posible reparación que ha comentado ella sea lo más sencilla posible, que los aplicadores que ya trabajan con los sistemas habitualmente sepan hacerlo y no
y podamos formarles en ello, pero no requiera a ellos una estructura nueva. Entonces, bueno, echando la vista atrás en lo que ha hecho SICA durante años, hay nuestras membranas cubiertas, por ejemplo, que la ha comentado Silvia antes, comenzaron a instalarse hace 60 años. Pues bueno, ha sido relativamente fácil coger y decir, oye, vamos a hacer entender que las membranas que empezaron a funcionar hace 60 años, con un mantenimiento mínimo y una limpieza, siguen estando hoy día, para coger y decir, oye, pues con lo que la técnica, la sostenibilidad, la innovación y desarrollo que ha ido haciendo SICA permite mejorarlas, pues tenemos la lámina perfecta para los data center, ¿no? De tal manera que ahora, cuando cualquiera de los agentes intervinientes nos llama y nos dice, oye, tengo este paquete de requerimientos que no los tengo en ningún otro tipo de proyecto, porque esto es lo más heavy que tengo encima de la mesa y lo que más necesito cumplir cosas, pues yo vengo con lo mismo. Yo vengo con la membrana de impermeabilización para cubiertas o la membrana de impermeabilización para cimentaciones o lo que sea que se requiera, con las mejores prestaciones que el mercado te puede ofrecer. Ya no solamente a nivel de expectativa de vida que comentaba ella, sino, por ejemplo, mantenimiento sencillo o un sistema de detección de fugas que comentaba ella, que es de lo más tecnológico que hay en el mercado y que, por ejemplo, podemos adaptarlo en función del tipo de lámina que se requiera, en función del aislamiento térmico que por diseño haga falta colocar, en función de las pendientes y en función de si los datos se pueden recibir en el edificio o no, porque a veces de un data center no puede salir un solo byte de información de nada, con lo cual hay otras estructuras en las que yo sí puedo implementar un sistema y que el técnico que está en su ordenador a 400 kilómetros reciba que hay una fuga en un punto, pero un data center no. Un data center tiene que verse en la obra, con lo cual tiene que ser sencillo de que la gente que está allí pueda verlo. Entonces, todo ese trabajo, que os podéis imaginar que no ha sido unir piezas simplemente, sino que ha habido que trabajar mucho, pues bueno, es el que nos permite ahora aportar pues, una gama completa en cualquier prestación y luego también teniendo en cuenta que nos gusta estar con ellos. Quiero decir, nosotros podemos mirar un montón de data centers y quedárnoslo mirando fijamente a ver si nos dice algo el data center, pero no. Los que nos van a decir qué necesidad hay son la gente que está realmente invirtiendo, construyendo, proyectando. Con lo cual, pasamos tiempo con ellos, les escuchamos y a raíz de ahí planteamos nuestros mejores sistemas dentro de lo que hace falta. Os voy a preguntar también, hablábamos antes del tema de la inteligencia artificial que genera datos, pero también utilizáis la inteligencia artificial para generar estos proyectos de data center. ¿Empleáis este tipo de herramientas? Pues mira, Quark es una ingeniería que nació hace ya 16 años realmente con el objetivo y el convencimiento de que tenía que utilizar las últimas tecnologías disponibles. Además, desde hace 2 años pertenecemos a Sener, que es otra ingeniería que también tiene esta vocación por la innovación. Entonces, dentro del grupo tenemos un departamento específico que se está dedicando a ver cómo se implanta todas las soluciones de inteligencia artificial que nos puedan ayudar en todos los proyectos del grupo. Pero no nos podemos olvidar que estamos al principio del todo. O sea, estos son los primeros pasos de la inteligencia artificial. Con lo cual, a día de hoy todavía no se le pueden delegar cosas muy complejas y es muy importante el criterio del técnico que vaya revisando después. Es decir, no somos a día de hoy todavía conscientes de hasta dónde nos va a llevar la inteligencia artificial. Pero ya podemos confiar ciertas tareas y automatizarlas y realmente facilitarnos la vida en ese diseño. Pero bueno, siendo las posibilidades enormes, ese es parte de nuestro cometido, ayudar a construir las infraestructuras necesarias para que todo esto que puede venir sea posible. Y os voy a preguntar a todos, ¿cómo ha evolucionado el sector? Porque claro, me imagino que desde que el primer centro de datos se pone a lo que se está haciendo ahora, ¿cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado y cuáles son las tendencias, Francisco? Bueno, pues la evolución del sector, te diría en los 4 o 5 últimos años, ha sido totalmente disruptiva. Es decir, los centros de datos y lo que había dentro de los centros de datos, ¿no? que son estas infraestructuras que hemos dicho, servidores, ¿no? Fundamentalmente, que ponen los clientes, era algo que estaba bastante estandarizado y bastante comoditizado, ¿no? Bueno, pues era algo bastante estándar, tú diseñabas un centro de datos y prácticamente valía para multipropósito y valía un poco para todo, ¿no?
desde hace aproximadamente en el año 2015 o así, empezó todo este tema de la nube pública y los grandes gigantes tecnológicos a construir centros de datos de una mayor escala, pero realmente el equipamiento que había dentro era similar, ¿no? Es decir, la manera de construirlos era hacerlos más grandes, quizás más resilientes, con unas técnicas que ellos utilizan de lo que llaman Cloud Zone, es decir, no quiero uno, quiero tres, y que sean resilientes entre los tres. Es decir, cuando tú grabas un WhatsApp, por ejemplo, mandas un WhatsApp, aunque tú no seas consciente, eso se graba en 3 centros de datos, con lo cual yo puedo tener uno en mantenimiento o uno con un downtime porque haya salido ardiendo o que haya un problema técnico, Y tienes grabado. pero tú no te enteras, ¿no? Entonces, eso cambió un poco la filosofía de construir centros de datos, ¿no? O sea, es decir, yo como digo siempre, si me caigo, que me quede de pie. Entonces, si tus datos están grabados en 3 centros de datos, esa resiliencia que comentabas antes, que es del edificio, ya te protege además de ese último 9, porque no hay nada que sea fault tolerance 100%, es imposible, ¿no? Un incendio de un centro de datos a nivel total no te protege. Entonces, eso fue disruptivo. Y lo que ha sido ya tremendamente disruptivo y ha cambiado ya las reglas del juego, y a nivel diseño, pues andamos todos buscándonos la vida para entender esto y que ya estamos en evolución continua, ¿verdad? Ha sido el tema de la inteligencia artificial, porque el tema de la inteligencia artificial lo que ha traído ya es que no cambia el centro de datos, lo que ha traído es que esos servidores que tenían los clientes, que eran commodity, que era algo que era totalmente comoditizado, no daba prácticamente valor, ya no son así. O sea, el paso del mundo de la CPU, no me quiero meter en muchos temas técnicos, a la GPU, requiere ya de un conocimiento y de un expertise por parte del operador de esos data centers, ¿vale? Y están en una guerra por ver quién se hace o se come el pastel de la inteligencia artificial, con lo cual las evoluciones son continuas. Entonces, el reto que tenemos los que diseñamos, construimos y operamos data center es brutal, porque probablemente el data center que tú hiciste hace un año ya no te vale para dentro de 2 años. Entonces, tienes que empezar a construir data centers ya pensando en lo que va a venir dentro de 2 o 3 años, con el riesgo de equivocarte, ¿no? Entonces, para ellos es un reto tremendo. Un desafío, ¿no? Claro, es un desafío brutal. Es un, como dicen los guiris, es un game changer total, ¿no? O sea, ha cambiado las reglas del juego, el tema de la inteligencia artificial sobre todo. Y luego me imagino toda la parte del desafío ambiental también. Estamos ahora como muy concienciados con todo el tema de la sostenibilidad, del impacto ambiental, y al final, o sea, estábamos hablando al comienzo también del podcast del enorme impacto ambiental y la cantidad de recursos que necesitan estos centros para acumular datos y para mantenerlos. ¿Cómo se gestiona esto? ¿Qué se puede hacer? Bueno, en cuanto a sostenibilidad, aunque los medios a veces dan a entender lo contrario, es un sector que está muy implicado. Tengamos en cuenta que al funcionar 24/7, cualquier inversión que se haga en sostenibilidad y en eficiencia se amortiza muy rápidamente. Además, gran parte de los costes de operación de un data center se refieren directamente al consumo de energía, con lo cual los promotores son los primeros interesados en que un edificio sea lo más eficiente y lo más sostenible posible. 2 datos curiosos acerca de eso. Por ejemplo, hoy en España el 95% del consumo de los data centers proviene ya a día de hoy de PPAs con energía renovable. Y otra cosa que podemos decir es que es el único sector en Europa que se ha autoimpuesto ser neutro en carbono en 2030, sin que haya ninguna normativa que les aplique directamente. Es decir, la sostenibilidad forma parte del ADN de estos proyectos. Cosas que nosotros hacemos, es muy importante, como hemos dicho, hay reglas que cambian totalmente el juego. Es decir, donde antes a nosotros nos podían pedir un data center de 10 megavatios, es más o menos normal, ahora nos están pidiendo 100. Incluso estamos en un proyecto fuera de España que nos está pidiendo 1,5 GB. Eso, para que lo entendamos, es el consumo de una ciudad. Madre mía. Entonces, está cambiando también mucho el juego
porque ya no solo es un tema inmobiliario, es un tema de generación de energía. Y entonces cada vez más los grandes jugadores de este juego están apostando más por integrar toda la generación de energía por medio de renovables, con instalaciones independientes que están dentro de los propios proyectos del data center. Es decir, estamos ya diseñando data centers que tienen sus centrales eólicas, solares y acumulación de energía asociadas. Casi pequeñas ciudades de datos. Sí. Prácticamente, ¿no? Y eso que os implica a vosotros como fabricantes. Espera un segundo. Simplemente ahí te estoy hablando a nivel de energía, pero también cosas que os influyen más directamente. Tenemos que ser muy exigentes con los fabricantes. ¿Por qué? Porque ellos también tienen que producir de modo sostenible. Y hay otras cosas de sostenibilidad que vamos haciendo, como el uso de materiales reciclados, la inclusión de cubiertas y fachadas verdes para cuidar el entorno, estructuras de oficina en madera por ser un material reciclable directamente, recuperación de agua de lluvia, incluso conexión a redes más grandes de energía para aprovechar el calor residual del data center. Borja. Lo ha explicado muy bien, es decir, casi lo ha contestado ya, ¿no? Pero fenomenal. Pues en sí que hay una pieza fundamental y es la de relacionar la sostenibilidad con la durabilidad. Ya no solamente SICA, sino también yo como ingeniero, pues es difícil tratar de aportar soluciones cumpliendo con unos criterios de sostenibilidad actuales, como ha comentado ella, que no sean lo más durables posibles, ¿no? Yo recuerdo tener un jefe que decía, si es que cuanto más dure, más sostenible es, que menos hay que invertir en ello, ¿no? Pues bueno, es verdad. Entonces, que un data center de este año no nos valga para el 2030, bueno, pero si logramos que la cimentación valga y la cubierta también, tenemos mucho andado, ¿no? Entonces es la filosofía. Entonces poder aportar desde aquí una solución durable, ¿no? Con esos básicos, con esas bases que comentábamos antes, cumpliendo con los estándares cada día más restrictivos de sostenibilidad, que permitan a ellos cumplir con el proyecto, porque claro, ella comentaba antes, ya no, claro, es que el tema de la climatización interior, claro, pues es un gasto muy elevado. Entonces, ¿cómo ayudamos a que ese gasto sea mínimo? Bueno, pues si por ejemplo las membranas de cubierta que ha comentado ella, logramos, que ya está logrado, tengan una reflectancia solar muy alta, es decir, que cuanta más luz solar le dé se refleje y no permita que la temperatura interior se vea modificada, menos gasto tiene el data center para mantener su temperatura interior, que por otro lado es clave para mantener el funcionamiento continuo, no puede haber una subida o una bajada. Y lo mismo si por ejemplo conseguimos que un pavimento, que también está conseguido, si hubiera una descarga en algún momento que pudiera estropear equipos, sea el propio pavimento el que lo coja y lo lleve al terreno y haga que no haya que preocuparse de eso. Pues eso es lo que consigue SICA, aportar valor a esos proyectos y a esas inversiones. Oye, tú no te preocupes, que sabemos que lo que está dentro es muy valioso y no puede parar, ya nos encargamos nosotros de conseguir que te tengas que centrar en el resto de cosas, pero déjanos ir contigo en el tema de la durabilidad, sostenibilidad, gasto energético, etcétera, etcétera. Es nuestro mantra con ellos, Quark lo sabe bien, colaboramos todo lo que podemos y más. Así que, bueno, ese es nuestro grano de arena, no sé si poco o mucho, la verdad que yo creo que ya muy grande con todos los que van hechos, pero bueno. Y desde la propiedad, ¿cómo veis este reto de la descarbonización o para los centros de datos? Porque por lo que has contado, o sea, es un reto bastante difícil, ¿no? Con tantos cambios en el sector y de este crecimiento. Bueno, ya se ha comentado, nacen nativos sostenible, porque para empezar nos va directamente a la P&L, ¿no? Es decir, sobre todo estos data centers de última generación de inteligencia artificial, aunque el 50 o el 60% del coste de operación es la energía. Pues mientras más eficiente seas consumiendo energía, mejor. Pues mucho mejor. Entonces, a nivel de ingeniería es revolucionario, ¿no? Pues sistemas de climatización que cada vez consumen menos, son más eficientes, temas de consumo de agua, de no consumir apenas o cero agua, es muy importante, utilizar materiales libres de carbono y bueno, yo creo que
han nacido ya, o sea, todos estos últimos centros de datos que se están haciendo de un tiempo a esta parte son todos nativos sostenibles, pero yo te digo, porque es que no es por ir por ahí por la vida con el pin de la Agenda 2030, ¿no? Que queda muy guay. Es porque en un momento dado es un coste que te va a repercutir a ti si no lo eres, con lo cual nos interesa muchísimo a todos, ¿no? Muy bien, no voy a robaros ya mucho más tiempo, más que nada porque ya me están señalando que terminamos. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado, a Francisco Porras de la Unidad de Negocio de Data Centers en Merlin Properties, a Silvia Acerca, que es arquitecta senior en QUAR del Grupo Senet, y a Borja Jiménez, que es el responsable de la Unidad de Negocio de Data Centers en SICA. Nos quedamos con todas estas reflexiones que hemos tenido a lo largo del programa y nos despedimos para el siguiente episodio de SICA, Desafío SICA 3050. Ya sabéis que nos podéis escuchar en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts y en Google Podcasts y también ahora en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.